Éramos 7 hermanos y yo era la que más me metía con mi madre en la cocina. Yo creo que ahí fue empezando a salir la raíz de lo que después me iba a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, yo tengo muchos recuerdos en la cocina con mi madre. Siempre me gustó comer y eso también te hace que aprendas a cocinar, ¿no? Cuando llegué al albergue de Olea yo vine como monitora y estuve trabajando como monitora 2 o 3 años. Pero enseguida me llamó la cocina, ¿no? De poder dar a los niños, en vez de estar con ellos como monitora, sus actividades y tal, me apetecía darles de comer. Entonces me metí en la cocina y intentaba cambiar ciertas pautas o ciertas historias en la cocina, ¿no? Cambiar los congelados por cosas más caseras, coger más productos de proximidad, cambiar, intentar que los niños no dijesen que no les gustaba, que las verduras se las comiesen. Empezó a ser un reto, ¿no? Y bueno, pues me metí ahí en la cocina y después ya en el 99 montamos el restaurante La Cuchara del Gamesa y bueno, pues ya empezamos a abrirnos, aparte de los niños, al resto del público, ¿no? Y bueno, pues empezamos con las ollas ferroviarias, es un artilugio de aquí, de la zona, etnoindustrial, es decir, se hacía en el tren de la Robla, en el Ullero, en el tren del Ullero, que salía desde la Robla a Bilbao. Y bueno, la parada estratégica a la hora de comer era Mataporquera. Entonces los ferroviarios se bajaban y hacían su comida en un artilugio que es la olla ferroviaria. Me echaban el carbón ahí y guisaban en las ollas, que antes eran de barro, y bueno, se hacían su comida ahí. Aquí la tradicional es la de patatas con carne, pero bueno, yo hago 35 guisos diferentes en olla ferroviaria. A partir de una vez que tienes el fuego puedes guisar lo que quieras, cocido montañés, los más tradicionales, incluso alguno más innovador como puede ser cabrito con verduras o incluso ollas vegetarianas que estoy haciendo ahora mismo. Entonces pues bueno, ha ido evolucionando desde dar de comer a un grupo de niños en el albergue hasta ahora pues bueno, que tengo un restaurante y mi plato estrella es la olla ferroviaria. Mi relación con la comida, bueno, a mí me gusta comer, como se ve, pero sí que me gusta todo lo que se elabore en casa, o sea, todo lo que puedas hacer en casa de forma tradicional sobre todo y natural. La comida forma parte aparte de sustentar al ser humano, es el centro de la reunión familiar y en realidad es tradicionalmente el momento donde mejor se transmiten los valores, tanto en la familia como en el pueblo. Por eso en este pueblo de Requejo somos muy dados a hacer, siempre que podemos, reunirnos alrededor de una mesa, que no hace falta que sean manjares caros para que sean grandes manjares. Por ejemplo, unos huevos con patatas fritas o cualquier cosa que da la tierra bien puesto, pero sobre todo comido en armonía. Bueno, pues sí me suele gustar bastante el comer, sobre todo pues platos típicos y conocidos de aquí del entorno. Cocido montañés, la tortilla de patata, todas esas comidas así de aquí me suelen gustar bastante. Pues me gusta los buenos alimentos, me gusta comprar en tiendas locales y me gusta comer bien y sano. No sé, hay una receta que es muy tradicional aquí en Cantabria, pero que se hace muy poco, que son las patatas con berza. A mí las patatas con berza es un plato exquisito, para mí particularmente, y que lo hace muy poca gente. Es como que es comida de pobres, ¿no? Comida de... no sé, pero realmente es un plato estrella para mí, y no lo encuentras en ningún lado. Vale, las torrijas, que es pan, son barras de pan donde tienes que partir las lonzas estrechas y rebañarlas con el huevo, la leche, el aceite y que sean muy crujientes. Conozco varias, me acuerdo de que mi abuela hacía calostros que se hacían con la leche de las vacas recién paridas, se calentaba y se iba echando la harina hasta que espesaba y después en los platos se echaba el azúcar por encima
y se comía así en caliente, se comía así. En este pueblo hacemos el día de San Pedro, al día siguiente, que es el día de San Pedruco, hacemos una comida popular para reunir a los vecinos y vecinas, y entonces determinamos que las patatas con carne puede ser de lo que más nos represente, porque es la carne, la buena carne que se cría en nuestras brañas, con la patata que es muy simbólica en Campó. Eso, hay más cosas, pero las patatas con carne nos puede definir mucho. Unas patatas con costillas. Suele ser muy rica, la suelen hacer en ollas ferroviarias, o como me gustaba mucho que me la hacían mis abuelos, en la lumbre, poco a poco, con su debido tiempo, y eso está riquísimo, no como ahora, que con la olla no sale igual. En la receta tradicional de la zona, lo que la gente más ha comido ha sido patatas con sebo. ¿Por qué? Porque la patata era un cultivo que se dio, y el sebo pues era lo que sacaban normalmente, que comían, más que chón, también comían ovejas. Entonces con ese sebo se amañaban las patatas, con esa sartenita tan pequeñita, hacían al final de la cocción un aceite con pimentón, que es lo que llamaban el arreglo, y daba ese color colorado. Eran muy típicos también en esta zona, por Navidad, comer un gallo. Y también era típico de postre los buñuelos de leche, no los buñuelos de viento, sino los de leche. Y así, pues bueno, más o menos las tortillas se llevaban a los praos, y pues la gente hacía queso. Con ese queso, pues cuando las vacas estaban en el puerto, lo utilizaban de alimento para la casa, porque cuando las vacas van al puerto se quedan sin leche, entonces estaban obligados a hacer quesos para esa falta. O sea, alimentación tenían. Y luego también hay una cosa muy curiosa, en invierno, que la gente también se dedicaba a comer animales que había por el monte. Por ejemplo, un jabalí, o por ejemplo los ciervos o los venados. Entonces, por eso a veces utilizan piedras, hay unas piedras que utilizan para machacar los tendones y demás, porque el chón daba de sí lo que daba, y dependiendo de la gente que había en la casa. El alimento del chón se aprovechaba todo y se comía todo. Se embutían los chorizos, pero para el verano. Se ponía el jamón, pero para el verano. Entonces había alimentos que había que ir reservando para la época de verano, que era cuando estaban las mayores obras que se hacían en el campo, y entonces la gente necesitaba comer. Segar, trillar, todas estas faenas, pues llevaban consigo una necesidad de alimentación. Pues también una receta que me hacía mi abuela cuando yo era un bebé. Entonces no había papillas como ahora, que te las venden directamente. Mi abuela me daba papilla, que la hacía ella en casa, entonces tostaba la harina en el horno de la cocina de leña, y después iba añadiendo leche, y esas eran las papillas que me daba pues cuando yo era un bebé. Pues mira, hay un tema que no te he hablado y es exquisito de comer, que son las arvejas, que se han perdido por completo. Un plato de arvejas con pescuezo de una oveja es lo más rico que hay. Y lo más sabroso es el caldo de la arveja. Pues hombre, yo creo que sin mí no creo que se perdería nada. Siempre hay alguien que sabe más que yo, y que al final parece que inventas cosas, pero resulta que ya están inventadas. Yo hay un recuerdo que tengo que yo creo que me marcó, y es volver de la escuela y subir la escalera hacia mi casa, y el olor a arroz con leche requemado. Mi madre siempre ha sido muy buena cocinera, asturiana, hacía un arroz con leche asturiano de los de verdad, y el olor al arroz con leche requemado es lo que siempre recordaré. Creo que hay un plato que necesita salvarse porque se basa en una materia prima en extinción, que son las arvejas, que es una forma de... es como primo lejano del guisante. Es una legumbre que ahora no se siembra y debe mantenerse, debe estar en el banco de la consejería para que se distribuya y y formar parte de un programa de conservación, también de conversación. Hay que hablar sobre la arveja.
Las arvejas eran una legumbre que en su momento fue pobre. Y cuando alguna cosa se pierde es porque de alguna manera decae su interés. Es dura y tiene, bueno, es un poco difícil para el día de hoy porque necesita mucho tiempo de cocción, pero forma una sopa muy súper rica y es algo que es muy de aquí, debe conservarse. La nata de la vaca, después de ordeñar y hervirla, cuando deja reposar suele salir bastante nata, que ahora ya no la hay. Entonces la pones con pan, un pan torzales por ejemplo, y echas la nata, la untas, echas el azúcar y el mejor postre que hay. El más sencillo, el más básico y delicioso. El que fuese todo más natural. O sea, yo voy a mi huerta y cojo mis tomates, mis pepinos, mis lechugas y lo pongo en mi mesa y lo pongo al día. Y sé que detrás de ello no lleva ningún producto que sea contaminante. No le echo nada malo, ni pesticidas, ni herbicidas. Y luego lo notas. Tú cuando vas a esa huerta y coges esos tomates que son todos desiguales, que le estás partiendo y notas la dureza, que le metes en la boca y notas ese sabor que es más agrio, eso es lo que cambiaría, el cuidado de ello. Promocionar más los productos del campo que no se están perdiendo, la gente, muchos de ellos no lo conoce, y yo lo llevaría a las grandes ciudades para tener unos comercios o unas tiendas apropiadas para vender productos típicos del campo, que cuesta encontrarlo ya bastante. Bueno, pues yendo a lo posible cambiaría el que las personas entiendan que es muy importante ir a lo que tienen cerca. Lo que llamamos kilómetro cero, el dar importancia a lo que se cumple, a lo que se está haciendo en su entorno y comprarlo, utilizarlo, porque esa maravilla que ahora puede que no den valor, si no lo tuvieran, es sencillo para mí es sencillo de entender. Cuando tienes en casa gallinas y tienes huevos, no le das valor a comer esa maravilla de huevos, que a ver dónde les comprarías luego. Entonces no se trata de sobrecargar a los consumidores con una presión excesiva, sino que al elegir entre opciones que vienen de más lejos, que vienen de más cerca, sin dejar de probar todo lo que queramos probar y sin perder nuestra libertad de elegir, que procuremos favorecer lo que tenemos cerca. Y las administraciones tienen que ser muy eficaces en hacer su labor para potenciar el sector primario. Pues todo el proceso de transformación que tenemos ahora con los alimentos. Ahora ya hay muy pocas cosas que estén sin transformar, tanto genéticamente como en los procesos que llevan en la fabricación. Entonces yo creo que deberíamos de volver más a lo que ahora ya se está llamando agricultura ecológica y todo esto. Pues bueno, ahora mismo es muy difícil cambiar el proceso, porque ya nadie se dedica al pastoreo. Entonces no estamos comiendo carnes ni productos que digamos que se alimentan del campo. Bueno, está claro que ahora lo que se está atendiendo son las macrogranjas de las carnes industriales, las carnes con mogollón de antibióticos, etcétera, etcétera, lo que todos ya sabemos. Entonces cambiaré a eso, está claro. Hay que volver a consumir el producto cercano, el producto sano, criar a los animales con un poco más de dignidad y tal, para poderles consumir para nosotros mucho mejor y para ellos también. Y bueno, está claro, producto kilómetro cero y mucha generosidad en cuanto al producto, ¿no? Hay que darle espacio al producto, que ahora mismo
está todo envasado en plástico, bueno, eso hay que cambiarlo. Vamos a ver, las cocinas de las casas en un principio eran más o menos como la reproducción que tenemos aquí, sobre una losa que era el fogón, hacían la lumbre, tenían el calzadero, que es esa parte de abajo, donde venían a parar las cenizas, y colgaban del yar, que es esa pieza que va de la parte de arriba. El yar servía para calentar agua en las calderas y para calentar pucheros, y en la parte de arriba tenía el yarero, que es donde colgaban la ropa, los capotes, cuando venían mojados, para que con el calor de abajo se secara. Las cocinas eran muy pequeñas y entonces la gente paraba muy poco en la cocina durante el día, ya que se dedicaba a las labores del campo, y entonces solo estaban, cuando más reunión tenían en la cocina, era por la noche. Entonces, como la gente no paraba en la cocina, pues los roedores se comían las cosas que había, y por lo cual inventaron los cervales que les colgaban de arriba del techo. Y ahí colgaban los alimentos que a la vez con el humo se ahumaban. Y entonces todo esto llevaba consigo a que tendrían que ingeniarse para matar a los roedores con estas trampas, que son unas mazas que utilizaban dejándolas con este dispositivo puesto, y cuando el roedor penetraba a comer la comida que tenía dentro, la trampa caía y le espatarraba. La cocina tradicionalmente, los bancos eran muy pequeñajos, muy poco altos, porque las mujeres, como veis, las sartenes tenían los rabos muy largos, cocinaban al ras del suelo y simplemente en cuclillas se apoyaban el culo sobre ella. Había otro tipo de cocinas que era para gente de una clase social un poquitín más alta, digamos, porque aquí esto digamos que son casas de labradores. Luego había otras casas que eran de un poco señorío, no de mucho señor, pero ya tenían instaladas lo que llamábamos la trébede. La trébede era una cocina que se levantaba en la misma base, que normalmente estaban en la planta primera, sobre una plataforma que de unos 40 centímetros de altura, y donde a la boca se encendía el fuego, y ese fuego hacía cañón hacia la chimenea que estaba en el fondo, y de esta forma calentaba las losas, el suelo de la plataforma. Y en esas losas, por la gente es donde hacía la vida. Cocinaban en la boca del fogón, pero luego para recrearse, comer y todo lo demás, utilizaban la parte alta. Esa parte alta se accedía por unos escalones, y a veces tenían también una barandilla en la parte que, digamos, quedaba libre, por si algún niño o persona se podía caer. En ella misma, pues en los laterales de la cocina, en todos los paredones, estaban lo que se llamaban los escaños. Los escaños son los bancos donde la gente se sienta. Y en esos escaños es donde por la noche se reunían las tertulias de los hombres, las hilas de las mujeres, los jóvenes acudían también allí a escuchar a los mayores, pero más que nada iban a rondar a la moza de la casa o a las mozas que habían acudido a las hilas.